Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Primero que nada, quiero agradecerte por estar aquí el día de hoy. Si te gusta el contenido que vas a escuchar, por favor, suscríbete y comparte el video. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Continuando con la sección de estoicismo que estamos desarrollando en el canal, es importante hablar del maestro de esta filosofía, Zenón de Sitio. Nació alrededor del 334 a.C. en Sitio, una ciudad de la isla de Chipre, y más tarde se trasladó a Atenas, donde comenzó a enseñar sus ideas filosóficas en el pórtico de Atenas, conocido como el Estoa en griego, de donde proviene el nombre estoicismo. Su legado en la filosofía y su impacto en la forma en que entendemos y enfrentamos la vida cotidiana aún perduran hasta nuestros días. Es cierto y lastimoso que sus obras se perdieron a lo largo de la historia, y lo único que ha llegado hasta nosotros son fragmentos. Sin embargo, esto no es sinónimo de que no haya sido una importante influencia y que aún perdura la manera en que planteó la filosofía estoica. Para comprender su importancia, es crucial entender los principios fundamentales del estoicismo que él estableció. Los estoicos creían en, primero, la apatía. Zenón enseñó que debemos aprender a ser imperturbables frente a las circunstancias externas y mantener la tranquilidad emocional en todas las situaciones. Esto es especialmente relevante en un mundo donde el estrés y la ansiedad son tan comunes. Segundo, la virtud como el bien supremo. Los estoicos consideraban que la virtud moral era el único bien verdadero y que perseguir la sabiduría, la justicia, el autocontrol y la valentía eran esenciales para vivir una vida significativa. Tercero, la naturaleza como modelo. Zenón creía que la naturaleza proporciona un modelo perfecto de sabiduría y virtud, y debemos vivir de acuerdo con la razón natural. Se puede observar que los planteamientos de Zenón de Sitio giraban en torno a una ética de la virtud, al igual que otros filósofos de la época. Sin embargo, como hemos visto de manera resumida, el enfoque que se brinda es hacia el cultivo por parte de la persona de ciertas virtudes específicas que ayudan a llevar adelante la vida de manera más tranquila y sosegada. Ahora vamos a ilustrar cómo los preceptos de Zenón pueden aplicarse en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la pérdida del empleo. Imagina que pierdes tu trabajo. Un estoico seguiría el consejo de Zenón y se enfocaría en lo que puede controlar, su respuesta emocional y su búsqueda de otro empleo. Mantener la calma y la resiliencia es fundamental desde este enfoque de vista. En los conflictos interpersonales, cuando te enfrentas a conflictos con familiares, amigos, personas cercanas, los estoicos te dirían que debes practicar la empatía y la comprensión, buscando soluciones razonables y evitando reacciones impulsivas. Cuando pierdes a un ser querido, la muerte de un ser querido es una de las pruebas más difíciles que tenemos en la vida. Los estoicos nos enseñan a aceptar la realidad, a valorar el tiempo que compartimos con ellos y a encontrar consuelo en la fortaleza interior, recordando sus enseñanzas y no olvidándolas, de manera que podamos continuar adelante en la vida y podamos seguir creciendo como personas. El estoicismo de Zenón ha perdurado a lo largo de los siglos debido a su enfoque práctico y atemporal para abordar los desafíos de la vida. Su influencia se ha extendido a muchas áreas, incluyendo la psicología, la ética y el liderazgo. Por ejemplo, en la psicología, la terapia cognitivo-conductual
una de las formas más efectivas de tratamiento psicológico a la época, se basa en gran medida en los principios estoicos para ayudar a las personas a cambiar sus patrones de pensamiento y comportamiento. En la ética, las ideas estoicas sobre la virtud y el autocontrol siguen siendo fundamentales en la ética contemporánea y en la toma de decisiones morales, cuando se nos presentan conflictos y desafíos. En el liderazgo, muchos líderes y empresarios exitosos han adoptado principios estoicos para gestionar el estrés, tomar decisiones efectivas y liderar con empatía y responsabilidad. Ahora que hemos explorado la filosofía de Zenón y sus aplicaciones en la vida cotidiana, es esencial comprender cómo podemos practicar el estoicismo en nuestra rutina diaria. Comienza tu día con un breve momento de reflexión. Considera los desafíos que podrían surgir y cómo puedes afrontarlos con calma y virtud. Visualiza una versión de ti mismo que actúa con sabiduría y serenidad. La meditación en la mañana es un paso para incorporar el estoicismo en tu día a día. Por otra parte, a lo largo del día, presta atención a tus reacciones emocionales. Cuando te enfrentes a situaciones estresantes o frustrantes, recuerda la idea de Zenón de que no puedes controlar los eventos externos, pero sí tu respuesta ante ello. Respira profundamente y elige responder de manera tranquila y razonable. De igual forma, es importante tener presente la práctica de la gratitud. Tómate un momento cada noche para reflexionar sobre 3 cosas por las que estés agradecido. Esto te ayudará a mantener una perspectiva positiva y a apreciar las pequeñas alegrías de la vida. De igual forma, la autorreflexión. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus acciones y decisiones diarias. ¿Estás actuando de acuerdo con la virtud y la razón? Si descubres que te has desviado, no te juzgues con dureza. En su lugar, usa esa reflexión como una oportunidad de aprendizaje y mejora. El estoicismo de Zenón también ha dejado una huella indeleble en la cultura popular y la literatura moderna. En los libros y las películas conocemos personajes icónicos como Atticus Finch en la obra Matar a un ruiseñor, que personifican valores estoicos como la valentía y la resiliencia. Al igual que el Maximus en la obra del gladiador. De igual forma, vemos en el liderazgo cómo han habido personas que han abrazado el estoicismo como una guía para la toma de decisiones, la gestión del tiempo y la construcción de empresas exitosas. El enfoque de la autotrascendencia y la resiliencia en la psicología positiva se inspira también en gran medida en los principios estoicos de Zenón. En resumen, Zenón de Sitio y su filosofía estoica nos ofrecen un enfoque atemporal para abordar los desafíos de la vida. Aunque sus obras en su totalidad no hayan perdurado, es cierto que sus principios sí continúan hasta nuestros días. A partir de su énfasis en la apatía, la virtud y la naturaleza, Zenón nos enseña a ser mejores personas y a vivir de manera satisfactoria. A medida que aplicamos estos principios en nuestras vidas diarias, no solo encontramos paz y equilibrio en un mundo caótico, sino que también contribuimos a un legado que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo relevante en la sociedad moderna. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo, para que otros conozcan un poco más de literatura y filosofía. Te espero la próxima.